probar un poquito? Hola. Perfecto. Hola. ¿Puedes probarlo tú también? ¿Puedes probar el micrófono? Aló, aló. Ah, muy bien. Pero qué bien, sí, estamos bien patrimonio completo. Hola, muy buenos días. Buenos días, buenas tardes. Buenos días todavía. Bienvenidos a esta actividad que tiene que ver con el Día del Patrimonio en Chile, un evento que fue instaurado en el año 1999. Es decir, ya vamos acercándonos a los 20 años más o menos de que estamos celebrando un Día del Patrimonio. Este año con una frase bien particular, 1, 2, 3 por mí y por todo nuestro patrimonio, y vamos a conversar un poquito qué significa esa frase. Quisiera aprovechar y comenzar esto saludando primero a nuestras autoridades presentes, al vicerrector del campus, don Claudio Apablaza, a don Dino Cavaleto, a los profesores, a nuestros alumnos, a nuestros directores de escuela que se encuentran, Marion Cepeda, directora de la Escuela de Traducción, Ignacio Pérez Tuesta, director de la Escuela de Periodismo, y por supuesto a nuestros alumnos que hoy día nos acompañan. Nos pareció importante tomar este tema del patrimonio, esencialmente porque la universidad ha comenzado a trabajar en lo que son sus sellos valóricos. Y uno de esos sellos valóricos tiene que ver justamente con la responsabilidad ciudadana y con el debate ciudadano. Nosotros como universidad estamos interesados en traer los grandes temas que atraviesan hoy día el país, y cuando estamos a unos pocos días, porque el domingo se celebra el Día del Patrimonio, por lo tanto es un día especial para el país, nosotros queremos traer esos debates acá, queremos conversar con expertos, y para eso les voy a presentar a nuestros invitados, a quienes aprovecho de agradecerles la presencia acá. Vamos a partir por don Óscar Acuña, quien es abogado de la Universidad de Chile, especialista en Derecho Administrativo, Legislación Patrimonial, Cultural y Propiedad Intelectual, con 27 años de experiencia, diplomado en Gerencia Pública, es exdirectivo superior de la Administración del Estado, asesor en materias legales, gestión cultural y patrimonio, coordinador de la Asociación Chilena de Museos desde 2015 a la fecha, miembro del directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en representación de las universidades privadas, exsecretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales y representante de Chile ante el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Un aplauso, por favor, para don Óscar. Siempre es bueno cuando uno sabe o conoce algunos libros, ponerle cara a quien escribe esos libros. Y yo les quiero presentar a Carlos Tromben, quien es hijo del capitán de navío, historiador naval Carlos Tromben Corbalán y de Gloria Reyes Ojeda, es ingeniero comercial, mire qué curioso, cómo son las vicisitudes profesionales, de la Universidad Católica del Paraíso, y cursó estudios de periodismo y comunicación en la Escuela Superior de Comercio de París en los años 2001 y 2002. Sus libros más conocidos, porque no son los únicos, por cierto, es la novela Huáscar, una novela histórica que describe la captura del legendario monitor peruano, que además toca un tema muy sensible, tanto en Chile como en Perú, por supuesto, y que fue el segundo libro más vendido en la Feria Internacional del Libro de Lima en el año 2016. Curiosamente, allá se vendió más que acá, parece, ¿no? ¿No? ¿Fue al revés? ¿Se vendió más acá que allá? Sí, tiene más ediciones. Ya, perfecto. Y también escribió una segunda novela histórica llamada Balmaceda, donde recorre la vida del expresidente chileno el mes antes de que se suicidara. Así que un aplauso para don Carlos Tromben. Y nos acompaña también Joel Solorza, él es chef. Una vez Joel me contó una historia, por qué él aprendió a cocinar. Me dijo, mi madre no tenía idea de cocinar, así que o aprendía a cocinar o me moría de hambre. Y aprendió a cocinar, y no solo aprendió a cocinar, sino que de paso se convirtió en un tremendo chef que ha trabajado en los más importantes hoteles del país. Y no solo eso, sino que hoy día, y lleva un tiempo ya trabajando e investigando lo que son buena parte del origen de la cocina chilena. Muchas comidas que ustedes ni se imaginan que se podrían comer, él las prepara, y no solo las prepara, sino que más le quedan fantásticas. Así que hoy Joel además es director de la Escuela de Gastronomía de la UTLA, así que un aplauso para un muy buen amigo de la casa.
Partamos por don Óscar Acuña. Me gustaría primero preguntarle, ¿qué es lo que se considera un patrimonio? ¿Qué elementos hace que algo sea considerado patrimonio? Primero hay que decir que hay dos tipos de patrimonio distintos, el patrimonio tangible y el intangible, para efectos académicos. ¿Ah? El tangible uno puede pensar en los grandes edificios, la arquitectura, ese tipo de cosas, pero el intangible es tan importante como el tangible y pensamos en fiestas, la fiesta de Quasimodo, el Atapati, la fiesta de la Tirana, distintas cosas, manifestaciones de ese tipo. Uno y otro están imbrincados, porque un edificio, si no tiene reconocimiento de la comunidad, no tiene mayor valor al final, se descontextualiza. Lo más importante para considerar patrimonio no tiene que ver con la antigüedad de las cosas, sino que si la gente lo valora o no lo valora. O sea, a veces pensamos que solamente la Biblioteca Nacional, el Palacio de la Moneda o edificios muy antiguos pueden ser valiosos y hay arquitectura moderna que tiene el mismo valor que esos grandes edificios. Pensemos en el caso de Australia, a lo mejor. La Ópera de Sydney es una obra absolutamente contemporánea, muy valiosa. La impronta de Australia, hoy día uno ve ese edificio y piensa no solamente en Sydney, sino en Australia. Entonces, el concepto básico es que la gente lo valore. Cuando se pierde esa valoración, el bien cae en una situación de alto riesgo. Si no se corriera la fiesta de Quasimodo, si dejaran las artesanas de hacer en Rari sus artilugios de crin, o si en definitiva la gente se despreocupa o se desentiende de edificios que tienen valor, vamos a tener un problema de gestión y de validez de eso. Y en ese sentido, Carlos, ¿tú consideras que los chilenos tenemos claro lo importante que es el tema? ¿No nos interesa? ¿Es algo que no queremos discutirlo? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que ha habido... perdón. Al tiro, Óscar, al tiro. Yo creo que la conciencia sobre el patrimonio se ha ido incrementando en el país en los últimos años. El deterioro, pérdida de la parte tangible, ¿no es cierto?, que fue muy, muy visible, sobre todo, que fue muy golpeado por los ciclos económicos, ¿no? Los ciclos económicos y los ciclos urbanos, los procesos del mercado inmobiliario, fueron la misma dinámica sociológica de la élite que va desplazándose hacia el oriente en el caso de Santiago, o de Valparaíso a Viña del Mar en el caso de la quinta región, mi región, fue dejando los edificios antiguos como carcasas, muchos de ellos, aquí, sin ir más lejos, aquí en el centro de Santiago. No obstante, esa pérdida de patrimonio, cuando se incendia un edificio en Valparaíso, lo lamentamos, cuando explota una cuestión de gas, todas las conexiones eléctricas truchas, en fin, y viene como la lamentación de la pérdida de patrimonio. Eso se ha ido aminorando. Yo citabas a mi padre, capitán del navío en retiro. Él me cuenta que cuando era cadete naval en los años 50, cadete, los carretas, así, con pelos pelados, así como haciendo las tareas, siendo, ¿no es cierto?, humillados por los brigadieres, en fin. Había un sargento que le decía: oiga, cabros, ¿quieren ver películas viejas? Y el sargento estaba a cargo de lo que hoy en día sería el patrimonio fílmico de la Armada, a pito de él, ¿no? Entonces los cabros llegaban, 16 años, etc., les pasaba una película del desfile de la Escuela Naval en las festividades del centenario. Imagínense el valor de esa filmación. ¿Dónde está? Nadie sabe. Porque eran unos rollos que estaban ahí juntando polvo en un mueble. Entonces, y me consta que hoy en día la Armada tiene una noción de su patrimonio, de sus archivos, de su material fotográfico, ¿no es cierto?, que no es el de los años 50. Entonces, eso da cuenta de un incremento en la conciencia del patrimonio. Pero todavía estamos lejos de lo que tú señalabas, Óscar, de Francia, de Italia, ¿no es cierto?, que son, claro, nociones muy, muy superiores de eso. ¿Tú compartes la opinión de...? Yo estoy de acuerdo, o sea, evidentemente ha habido un aumento. El mismo Día del Patrimonio es un gesto, porque es una fiesta, es una ocasión en que la gente se vuelca a las calles y visita estos lugares. No es la tónica cotidiana en muchos casos, pero es un termómetro que está dando una temperatura distinta. Por ejemplo, hace no más allá, en la década del 80 se demolió un edificio en la esquina frente a la catedral para hacer un edificio de cristal. Exacto. Eso se hizo impunemente. Hoy día no pasaría, No podría porque el problema sería muy grave. O sea, era un edificio bello que estaba en plena armonía con la otra esquina.
Y sin embargo hoy día tenemos una torre de cristal que en ese minuto era una sensación de modernidad, pero que hoy día evidentemente sería una sensación absolutamente adversa y contraria. Es como pasó en la economía, si uno ve los cuadros estadísticos antiguos, el crecimiento estaba dado por muchas industrias tirando humo. Hoy día el humo ninguno de nosotros lo quiere, entonces hay un cambio en eso, nos falta, pero hay. Joel, ¿cómo entra la gastronomía en este tema? Porque hablamos de los edificios, hablamos de las fiestas, pero ¿dónde entra la gastronomía en el patrimonio? Yo creo que la gastronomía entra en lo que antes nos mencionabas como en lo intangible, esta parte intangible del patrimonio, ¿no? Ahora, yo ahí tengo mis aprehensiones respecto a cómo nos ha costado a los chilenos, porque si bien es cierto, hoy día hablamos de patrimonio, esto lo estamos hablando hace ¿cuánto? 20 años, ¿no? Sí. Pero han pasado 200 años, ¿no? Y antes de esos 200, aquí hubo chilenos también, porque pareciera que nuestra historia se empieza a escribir desde la llegada de los españoles. Pero antes acá hubo pueblos originarios, que comían, que dormían, que tomaban agua, en fin. Entonces, surge una mirada que a mi juicio tiene una repercusión muy fuerte en lo que debiera ser el patrimonio posterior de Chile. Y aquí este es un riesgo que corro porque es una visión muy personal también. Yo creo que nuestro gran problema, nuestra gran desgracia para el patrimonio, a pesar de que hoy día estamos con la cabeza puesta en el patrimonio, es que venimos de una burguesía de la tierra, que a mi juicio es la burguesía más inculta que hay. Si hubiésemos venido de una burguesía culta, de una burguesía con conocimiento, como pasó en otros países, tal vez tendríamos otro aprecio por las cosas nuestras. Entonces, ¿qué pasó con la gastronomía, por ejemplo? La gastronomía chilena se refugió en la pobreza, ¿no? Porque era de roto comer. ¿Cómo a comer poroto? ¿Cómo a comer pantruca? Oiga, venía un italiano, oye, y lo llevamos a comer a la Carla, como si aquí hiciéramos la mejor comida italiana. Si era español, lo llevamos al Pimpilimpaucha, yo me acuerdo, mi papá hacía esas cosas, ¿no? Y ocultamos lo nuestro. O sea, ¿cómo le voy a dar pastel de choclo a este caballero si es tan fino? ¿Cómo le voy a dar pantrucas? ¿Cómo le voy a dar sopones? ¿Cómo le voy a...? En fin, y fuimos metiendo lo nuestro, ¿no es cierto?, ese tremendo valor que en la gastronomía, en el desarrollo del humano, lo fuimos ocultando. ¿Y dónde podíamos acceder? Ojo todavía, ¿dónde podemos acceder a la cocina chilena? En lugares sucios, sin manteles, ¿no?, con garzones todos manchados, en las famosas picadas. Ahí accedemos a la cocina chilena. Entonces, pero no solo ha pasado con la cocina, porque también, fíjense que nuestros pintores se siguen formando en un petit château, ¿no? ¿Qué tiene que ver un petit château con nuestra arquitectura? Absolutamente nada. Ahora, ¿dónde yo creo que ha estado el mayor problema de todo? Ha sido en esta discusión sin solución, que es plantearse qué es lo que es chileno, qué es lo que no. Entonces dicen, no, pero es que las empanadas no son chilenas porque hay empanadas acá y hay empanadas... Bueno, pero aquí lo hecho en Chile es chileno, ¿no es cierto? Y esta empanada que tiene pino viene del mapudungo, de una palabra que es pinú, que era una mezcla de carne picada con hierbas, ¿no es cierto? Y eso le da la identidad única. En ningún otro lugar del mundo comemos empanadas de pino. Pero, por ejemplo, en Perú hoy día tienen la cocina chifa, ¿no?, que es la mezcla de cocina china, ¿no es cierto?, con cocina peruana, con cocina... Bueno, y en Chile, ¿es que acaso ustedes no conocen los restaurantes cantoneses? ¿Ustedes creen que en algún otro lugar del mundo hay cocina cantonesa? Esa cocina es de aquí, ¿no? Nadie nos habla, por ejemplo, en la historia de que hubo un regimiento que peleó contra la Confederación Perú-Boliviana, que eran chinos. Los culí. ¿No? Los culí, ¿no? Un regimiento entero. Porque claro, como ellos habían llegado y lo habían tenido como esclavos, cuando se dio esta oportunidad apoyaron a Chile. Y muchos se quedaron acá. Bueno, y eso es el origen de nuestra cocina cantonesa, que yo he buscado en otros lugares del mundo y no hay nada parecido a eso, ni en China ni en ningún otro lugar del mundo. Entonces yo creo que reconocernos
como lo que somos, y ese ha sido un trabajo que en estos últimos años se ha acrecentado, creo que tiene un valor indiscutible para construirnos como chilenos, para construirnos como parte de una aldea del mundo que es única y que tiene sus propios valores. Ahora, lo que uno puede ver a partir de lo que dice Joel es que Chile como que se debate entre dos mundos. Para mí no hay mejor ejemplo que un edificio que está ahí en San Martín con la Alameda, que hoy día es un hotel, que fue declarado patrimonio, por lo tanto no se podía tocar. Entonces lo que hicieron fue demoler todo el edificio de atrás, dejar una fachada antigua y atrás construir un edificio de vidrio, que es una cosa horrible, digamos. Es una mala intervención. Pero en mi opinión, eso representa a Chile lo que pasa en Chile. O sea, tenemos esta cosa entre que nos gusta Sanhattan, nos gusta lo moderno, los vidrios, y por otro lado alguien nos dice, oiga, el patrimonio tiene que cuidarlo. Entonces hacemos estos híbridos raros. Yo no sé cómo lo ves tú respecto a este tema de esta contradicción chilena. No sabemos si queremos ser clásicos, ser más italianos o ser más neoyorquinos. Ahí tenemos un... Mira, un poco diciendo algo que me quedó pendiente de lo que tú señalabas, el aporte de los chinos, por ejemplo, en Iquique, el chumbeque. Claro. O sea, claro, fruto de un chino que creó esto y que hoy día es algo originario de Iquique. A ver, yo creo que en general, lo que tú dices, Mauro, apunta que de repente los chilenos somos un poco ciúticos. Entonces, esa ciutiquería se trasunta en un montón de cosas. Todos tenemos algo de eso. No es que uno lo diga en la galería hacia el resto, sino que en realidad lo compartimos en cierta medida. El caso que tú mencionas es un mal ejemplo porque en realidad lo que ahí había era la ferretería Montero. Y la ferretería quedó muy dañada para el terremoto del 85 y se aprobó esa intervención que los mismos consejeros del Consejo de Monumentos creen que fue un error. Porque quedó feo, más valdría haberlo demolido completo y haber hecho otra cosa. Era irrecuperable la ferretería en ese minuto. Hay mucho de esa expresión, sí. En Valparaíso, el edificio que queda frente al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el antiguo Correo, el de que era la Sudamericana Vapores, también es un cubo de cristal metido adentro de ese edificio. Sí. No quiere decir esto que no se pueda hacer. En el British Museum en Londres, por ejemplo, Norman Foster, que es un gran arquitecto moderno, hizo una cosa que uno diría una herejía. Al centro del edificio hay un pilar que lo que hace es generar baños, una escalera de circulación, tiendas y un restaurante arriba. Pero está bien hecho. Es un contrapunto entre lo clásico y lo moderno que resulta. Y otro caso también, perdonen que vaya fuera de Chile, pero lo podemos googlear para... la pirámide del Louvre. Cuando uno piensa en la pirámide, la discusión que hubo para hacer esa pirámide de cristal. Y hoy día el turista, ¿dónde se toma la foto en París? En la pirámide. Y es tema de películas. O sea, aquí es lo que voy yo. Que está rodeado por un edificio muy antiguo. Patrimonial, además. Solucionó un problema del museo, el acceso, aumentó las salas de exhibición, los depósitos, e hizo esta intervención moderna que la vemos reflejada en el Código Da Vinci, en libros, películas, etc. Y claro, el tema es que el patrimonio necesita tener un ciclo vital, ser reutilizado, porque lo que relaciona a lo que tú decías, Carlos, la gente que habitaba estas grandes casonas se fue hace muchísimos años y no va a volver nunca más. Hoy día ni siquiera vive en el Golf, hoy día está en los Trapenses y cada vez más arriba. Entonces, ¿de qué manera hacemos que estos edificios no se vengan abajo? Reutilizándolos. Y ahí la reutilización implica intervenciones de arquitectura moderna. Esto pasa en todas partes del mundo porque la gente quiere vivir en una casa que tenga red eléctrica, sanitario, un baño confortable, el techo muy alto es un problema. Entonces, nuestros arquitectos tienen que mejorar la mano probablemente. Hay algunos que lo hacen con acierto. ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, hay casos en... Pasen nomás, chiquillos, acomódense, ningún problema. Estamos en confianza acá. Adelante nomás. Mira, por acá hay asiento. Ahí. Pasa nomás. Si quieren pasar las personas que están atrás, ningún problema. Aquí adelante hay algunos asientos que quedan disponibles. Pasen, chiquillas, no se preocupen. Adelante, estamos en confianza aquí. Bienvenida. Sí. Una de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, es cuando tú recorres Europa
y tú te das cuenta, por ejemplo, que hay un edificio que está cóncavo, porque hay una piedra que perteneció a algo. Y nosotros, si bien hoy día tenemos conciencia, estamos muy lejos de poder proteger nuestro patrimonio. Como contrapartida, tenemos una iglesia en el centro que está firmada con unos pilares esperando que se caiga, porque no se puede tocar. Entonces, ¿cómo convive este asunto de...? Porque una cosa es que tengamos conciencia del patrimonio y otra es que de verdad queramos sostenerlo, invertir en él. La pregunta es ¿para qué, no? Si es porque son bonitos los edificios, no sé. ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Qué es lo que articula en nuestro subconsciente, en nuestros usos cotidianos, en la manera en cómo nos acercamos a la ciudad, en cómo acogemos, en cómo recibimos, en cómo nos mostramos, ¿no? Es la pregunta por el sentido, ¿no? Si la respuesta al deterioro va a ser la gentrificación de los barrios, ahí hay un tema también. También hay un tema con la gentrificación, porque después la cuestión sube de valor y estamos pagando los arriendos que estamos pagando en Santiago y todo eso. Todos esos problemas. Y tenemos que aprender también de los buenos, o sea, de cómo han sido las cosas, porque nosotros estamos llegando más tarde, este tema del desarrollo económico. Hay que recordar que en 1840, si no me equivoco, la Catedral de Notre Dame era una ruina. Era horrible. ¿Y qué es lo que pasa con la Catedral de Notre Dame? ¿Cómo empieza la recuperación de la catedral como patrimonio? Por una novela de Víctor Hugo, ¿no? Porque hay que crearle un cuento al patrimonio. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tiene de importancia? Ese edificio viejo ahí donde está lleno de grafiti y los ocupa. ¿Qué pasó en ese edificio? Una tremenda historia. Entonces, Víctor Hugo escribe la novela El jorobado, ¿no? La gitana, y articula una serie de emociones en torno al edificio, ¿no? Que está una ruina. Y de hecho habían sido todas las revoluciones ahí, las barricadas, tenía hoyos de balas, ¿no es cierto? Era una fetidez, una cochinada, ¿no es cierto? Y ahora es como, Notre Dame, porque la limpiaron durante décadas, ¿no? Y también todo esto el tema político asociado, porque como todos los bienes de la iglesia habían sido expropiados por los revolucionarios, entonces, ¿quién se hacía cargo del cuento? Entonces tiene que ver, yo creo que la evolución de la noción de patrimonio y de lo que se hace con el patrimonio, si se deja morir, si se le articula, si se le rescata, si se le pone en valor, tiene que ver con qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos, por ejemplo, recuperar de nuestras tradiciones y de nuestros relatos con la gastronomía? ¿No es cierto? Que ahora hay todo un movimiento, que el merquén, que la rearticulación de las prácticas, por ejemplo, la artesanía de Rari ahora es como posmoderna, está como, digamos, siendo utilizada por diseñadoras y diseñadores, ¿no es cierto?, que desplazan un poco el contenido. Entonces, yo creo que ese proceso es como el para qué. Yo me haría la pregunta, ¿para qué? ¿No? Y tiene mucho que ver también con el estadio. ¿Y hay alguna respuesta? Yo creo que estamos pasando por un periodo en que eso cobra valor porque ya somos una sociedad más vieja. Somos una sociedad más vieja, una sociedad que ya está entrando en un umbral de desarrollo, la natalidad baja, ¿no es cierto? Ya no somos una sociedad subdesarrollada de alto crecimiento demográfico y de la precariedad, sino que estamos entrando en el mundo de lo intangible, del diseño, de los símbolos, de la economía simbólica. Entonces, por eso cobra valor todo esto. Joel, ¿qué alimentos destacarías tú que nosotros no tenemos idea que tú lo declararías patrimonio de Chile? Pensando que hoy día es el día del hot dog, que estoy seguro que no es un patrimonio de Chile. Pero el completo sí, ¿no? Déjenme. O el día del completo, en realidad. Pero es que le llamamos completo, pero es un hot dog. De hecho, la palabra es inglesa. Déjenme contarle un poco respecto a precisar dos cosas. Yo creo que el hecho de que hoy día estemos hablando aquí de patrimonio es un gran valor de por sí, ¿no? De ya. Yo escuchaba a un gran romano en estos días en televisión, que vive hace muchos años en Chile, ¿no? Son dos hermanos, han estado en el gobierno, han asumido grandes cosas, sobre todo en los temas culturales. Y él decía, ustedes se desgastan hablando de cuestiones que tienen que ver con el patrimonio, que tiene en más que en el hacer, ¿no? Decía, oye, los romanos estábamos 1500 años de Cristo, ¿no? Y todavía no tenemos identidad. Y ustedes tienen 200 años y quieren tener identidad. No, preocúpense, en vez de ocúpense y ocúpense de tener matrimonio. ¿Por qué les digo esto? Y ahí le respondo un poco. Nosotros habíamos sido invitados a un grupo de chefs hace algunos años atrás a toda la Emilia Romana por el gobierno de Italia a comer, a beber y a probar productos de Italia. Entonces, en cada región que llegábamos, nos recibían los chefs del lugar y nos llevaban a sus mejores restaurantes y nos mostraban lo mejor que tenían, qué sé yo. Entonces, en un lugar que llegamos que era increíble, porque
Claro, ¿cuál era la diferencia? Allá abrían un hoyo, ¿no? Y aparecían restos romanos. Entonces, el restaurante donde fuimos tenía vasijas porque habían hecho una pieza al lado, picaron un poquito y empezaron a aparecer unas vasijas de vino romanas increíbles. Ya hicieron el bar y estaban las cosas ahí. El gobierno le había permitido que eso se conservara en ese lugar, ¿no es cierto?, como patrimonio, en fin. ¿A qué quiero ir? El menú era el siguiente. Les vamos a presentar el chef les vamos a presentar nuestros platos que son emblemáticos desde acá. Nadie puede llegar a este lugar sin comer estos platos, chef, y para nosotros un honor, qué sé yo, que ustedes los prueben. Primero, un timbal de carne de caballo, ¿no? Un picadito así como nuestro, cuando hacemos esa ensaladita de lechuga con carnecita que nos quedó del asado, un poquito de aceite, el salpicón, ¿no es cierto? Era un salpicón pero con carne de caballo. Y yo recuerdo que cuando yo era niño, en Chile casi no habían carnicerías de vacuno. Todas las carnicerías eran de quino. En mi país, cuando yo tenía la edad de ustedes, jóvenes, se comía carne de caballo. Era la carne que había, ¿no? Eso lo olvidamos, no existe. Ellos siguen comiendo carne de caballo allá. El segundo plato, que era el más emblemático de todo, nos llega una sopita claruchenta, así como un consomecito, con una masita adentro. Y yo quedo mirando esto y le digo a mi compañero, mira, son pantrucas mal hechas, ¿no? Y nosotros que nos avergonzamos de esas cosas, ¿no? Nosotros que durante... Pregunta, ¿quién levante la mano? ¿Quién ha comido pantruca acá? No, si todavía se come. Se come. Si todavía se Se come. come pantruca, ya, ok. Entonces, fíjense que lo que a ellos le provocaba orgullo, hoy día, por ejemplo, ¿a qué restaurante nosotros podemos ir a comer pantruca? ¿Dónde existe un restaurante? El Nacional. Deben haber una, dos, ¿El en Nacional? el Nacional, El Nacional. pero son contados con los dedos de la mano. ¿Te fijas? Allá ni un restaurante podía no vender estos platos. Entonces yo creo que estamos... Ahora, respecto a su pregunta, decano, ¿cuál es el problema que estamos viviendo respecto a los productos en este momento? Como estamos en esta cosa de redescubrirnos a como dé lugar, de pronto descubrimos el merquén. Entonces le ponemos merquén a la entrada, merquén al plato fondo, merquén al postre, helados de merquén, no importa. Después vamos a descubrir la quinoa. Entonces, entrada de quinoa, sopa de quinoa, quinoa de acompañamiento, quinoa para los vegetarianos, en fin. Y después nos va a pasar lo mismo con el cachiyuyo, y nos va a pasar lo mismo con el chañar, y nos va a pasar lo mismo con la rica rica, y nos va a pasar lo mismo, como si estos productos nos llevaran siglos, ¿no es cierto?, comiendo la gente del pueblo de este país, en el norte, en el sur. Nosotros ni siquiera debiéramos hablar de la cocina chilena, debiéramos hablar de las cocinas chilenas, desde nuestra diversidad. Piensen que hace poco supimos que en el norte habían comunidades afrodescendientes, pero si cuando chico a mí me decían, si en este país no hay negro, nunca han habido, pues, si aquí somos todos blanquitos, en la escuela básica, ¿no? Bueno, hoy día nos enteramos de que hace 200 años hay comunidades afrodescendientes con bailes, con comida, con trajes, con... Entonces, lo que nos hace falta un poco es meternos en lo nuestro. Y aquí yo creo que hay toda una labor de la academia, ¿no es cierto?, en cómo traspasamos los valores que son identitarios hacia nuestros jóvenes para que puedan hacer una gastronomía que la tengamos en las grandes mesas, que la cocina chilena hoy día no esté en 3 o 4 restaurantes pitucos y de ahí lo encontremos en lugares sucios, sin manteles, sino que esté en todo Chile y que cada región tenga la posibilidad de tener sus productos, ¿no es cierto?, porque los productos de la Patagonia son diversos, son diferentes. En la Patagonia vamos a comer, qué sé yo, pescado de fondo marino, vamos a comer centolla, vamos a comer caiquenes, vamos a comer abutarda, vamos a comer castores que hoy día están convertidos en plaga y hay que comérselos. En fin, ¿no? Yo en el norte de Chile vamos a encontrar chulengo, guanaco, rica rica, chañar. Entonces somos un país diverso, pero que además es una diversidad preciosa y en todo, ¿no? Los edificios,
patrimoniales que hay en Valparaíso son de una belleza increíble, pero a veces, y ahí sabemos y conocemos historia, ¿no es cierto?, los viejos, como no le pueden meter nada y no le pueden sacar mucho provecho, le prenden fuego. Claro. ¿No? Y en ese mismo sentido, justamente hoy que tenemos más conciencia y todo eso, pero el debate por la defensa de Valparaíso como patrimonio de la humanidad es infinita, porque no hay plata, porque... Entonces, claro, tenemos conciencia, pero tampoco las políticas públicas apuntan hacia proteger nuestro patrimonio. Yo creo que estoy parcialmente de acuerdo contigo. A Yo ver. no voy a decir que no hay plata, yo creo que se ha gastado más la plata, que es distinto. Valparaíso es un sitio de patrimonio mundial muy complejo porque no es Pompeya, no es un sitio arqueológico, es una ciudad viva y eso tiene una tensión. Agustín Esquella, amigo nuestro, dice que el problema del porteño es que cualquier cosa que venga más allá de lo Vázquez huele a peligro. No deja de tener razón y él es porteño. ¿Ya? Pero yo diría que Valparaíso, si no hubiera sido declarado sitio de patrimonio mundial, estaría peor de lo que hoy día está. Ahora, ha habido plata. El gobierno de Chile tomó un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, que fueron 25 millones de dólares, y aportó 48. Esos son 73 millones de dólares. Con 73 millones de dólares se pueden hacer muchísimas cosas. Y lo que yo creo que fue lamentable es que ese programa que se hizo exclusivamente para Valparaíso ha sido el único sitio de patrimonio mundial chileno que ha tenido esa cantidad de recursos, y tenemos varios. Se gastó básicamente en estudios. Yo creo que no dejamos a ningún arquitecto pobre en Chile. Y tenemos bibliotecas llenas de informes sesudos sobre la redondez del círculo, el grano que tiene que tener el adobe, y muy pocas obras, muy pocas obras. Quizás si lo único realmente rentable fue que se compró el edificio Luis Cousiño, La Ratonera. Sí. Y una institución de educación superior se compró eso, que es el DUOC, invirtió, le salió un censo, porque más cara la vaina que el sable, el tema del patrimonio es sumamente caro, así que es una cuestión complicada, pero hizo un edificio, porque estaba vacío, así que hizo un segundo edificio dentro, y eso le agregó valor a su marca. Perdón la expresión, a lo mejor media irreverente, pero claro, o sea, cuando se inauguró el Luis Cousiño, en el año 2011, la Armada puso la Esmeralda frente al edificio y hubo una ceremonia ciudadana. Es un caso aislado, pero crucemos la vereda. Al otro lado está, de Luis Cousiño, está la Piedra Feliz. ¿Alguno ha ido a la Piedra Feliz alguna vez? Sí. Es un gran Todos los lugar periodistas. que comparte varias tipologías. Los dueños de la Piedra Feliz son, entre otros Lucas Machuca, son exmiristas que cambiaron su opción política el año 91 y fueron arrendando y comprando este edificio. Y hoy día la Piedra Feliz es un restaurante, es una fuente de divertimento, de baile enorme. Vayan, por favor, los jóvenes, porque es más que nada para los jóvenes. Particularmente los periodistas. Y los periodistas que se precie tal que no haya ido a la Piedra Feliz. Claro, y arriba de la Piedra Feliz hay un restaurante que es premium, con una vista increíble. O sea, y eso no recibió una luca del Estado. Ellos lo han hecho con un emprendimiento privado y les ha salido rentable. Entonces, nos falta mucho. O sea, puede ser rentable. Puede ser rentable. El patrimonio. Puede ser rentable, y a veces lo que pasa es que tú necesitas que llegue un buen vecino a la zona para que el barrio vaya mejorando. Francesco Bandarín, que fue el director del Centro de Patrimonio Mundial, visitó el año 2007 Valparaíso, yo lo acompañé en esa oportunidad, y Francesco decía, bueno, las ciudades en el mundo que son sitios de patrimonio mundial tienen más o menos los mismos problemas en todas partes del mundo. No, esto no es nada nuevo, esto pasa en el Cusco, pasa en La Habana, pasa en Cartagena de India, etc. Con la dificultad probablemente que Valparaíso estaba mucho más abandonado. Pero él decía, mira, el destino de los cerros está más o menos claro, nos guste o no nos guste, va a ser un tema turístico. En cambio, el plano de Valparaíso no tiene un hilo conductor. Paséense un sábado en la tarde por el plan de Valparaíso. Dan ganas de llorar a gritos. Entonces, ahí hay temas que abordar acerca de la gestión y qué hacemos para que un lugar que tiene, como dicen algunos arquitectos, una romántica decadencia, sea realmente un sitio del cual no sea una maqueta, no sea una escenografía, tenga valores comunitarios, pero al mismo tiempo esté también en mejores condiciones. Carlos, de los patrimonios que faltan, ¿cuál crees tú que es importante mencionarlo o incluirlo dentro del listado de patrimonio nacional?
Bueno, yo he escuchado mucho, yo no sé, no soy experto en patrimonio ni mucho menos, pero está el tema del patrimonio biológico, ¿no es cierto? Las especies vegetales, ¿no es cierto? Todos los escasos mamíferos autóctonos que tenemos, pero que existen, ¿no es cierto? El otro día un amigo me hablaba del monito, que en realidad no es un monito, que es un marsupial pequeñísimo que rara vez se deja ver porque es muy pequeño y muy tímido. El monito chileno, ¿no? Existe un monito, pero en realidad no es monito, es un marsupial, que es una de las pocas cosas con manito que hay acá, ¿no? Bueno, esa es una línea que está, digamos, articulada de otra manera y con otro tipo de profesionales y probablemente de marco jurídico que la ampare y la protege, ¿no? También hemos visto un resurgimiento de la música chilena, ¿no es cierto? Hay una ley que fue muy cuestionada por el sector privado administrador de bandas de frecuencias de radio, ¿no? Que le ponían una cuota de música chilena. Yo trabajo en una radio que no puede ser más foránea, que es la radio del rock, el rock clásico. Pero hay que meterle rock chileno entre medio, y es re bueno también rock chileno clásico, setentero, incluso bandas de Concepción actuales, de metal, qué sé yo. Entonces, hay una cartografía del rock chileno, porque no es tan, o sea, es joven, pero no es tan joven tampoco, o sea, es un lolosaurio el rock chileno, ¿no? O sea, ya tiene como 50, 60 años, o proto... Agua turbia. Agua turbia, ¿no es cierto? Turbia. La misma Violeta Parra. La Violeta Parra tiene unos con la temas que son Denise. súper rockeros. o Que sea, vuelven ahora. Vuelven, sí, Agua Turbia vuelven vuelve. ahora. Agua Turbia ¿no? vuelve Entonces, ahora. bueno, eso es un patrimonio vivo, o sea, Claro, un personaje... absolutamente Carlitos vivo. Corá, Los blobs. Los blobs, Los ¿no es cierto? blobs, claro. Entonces, ahí hubo una discriminación positiva a través de una ley resistida por criterios comerciales que son igual de legítimos, ¿no? Pero al final entró a la mala, si topón para adentro, ¿no es cierto? Pero ahí está, la música chilena está adquiriendo una notoriedad, una visibilidad y un consumo cultural, ¿no? Interno y externo. Las bandas de pop chileno van a España y el país, la nueva meca del pop, así como era Suecia en los años 70. Mira, no nos enteramos, nadie nos contó eso, ¿no? Y creo que una de esas fronteras, la poesía, por ejemplo, o sea, yo creo que la poesía chilena está peor que un edificio de Valparaíso, ¿no? Porque es una cuestión, Neruda, los premios Nobel, pero ¿dónde están los circuitos de la poesía? ¿Dónde se lee? ¿Dónde se comparte? O si es un grupúsculo de viejos borrachos que se juntan en alguna parte a dar jugo, o es realmente una expresión viva del uso del lenguaje por parte de los chilenos, desde lo popular a lo más elaborado, en fin. ¿Dónde está la poesía chilena? ¿Quién la apoya? ¿Dónde se visibiliza? No sé. O sea, yo tengo mis libros y leo poesía chilena, pero como en la intimidad, de repente uno tiene una relación subjetiva con la poesía, pero no está en el espacio público, o de manera media como a un pie forzado y reforzado, ¿no? El Caldillo de Congre, Neruda, una cosa, un poquito Hotel Neruda, o no sé, hay un aprovechamiento bien así oportunista de los grandes hitos de nuestra poesía. ¿Qué más nos puede estar faltando? O sea, Bueno, la comida. pero, ¿Dónde hay alguien encargado Pantruca de a decir... 40 lucas, por allá, a ver, pantruca postmoderna, así como... Fíjate que Con Merquén. Con Merquén. Con Merquén. yo creo que están pasando cosas. De hecho, creo, y yo me gusta mucho esa promoción. Yo, por ejemplo, me junto con músicos, por lo menos una vez al mes, ¿no? En un lugar que se llama La Maquinita. La Maquinita es un lugar que tiene Juana Fe, ¿no es cierto? Bien. ¿no? Y nos juntamos ahí primero a hacer gastronomía, con 2 o 3 que están dedicados a la gastronomía, qué sé yo, y pensamos y escribimos y hacemos humita y le ponemos más albahaca y le ponemos un poco menos, y cómo la hacen en el norte, y hacemos sopaipillas del sur y del norte, una sin zapallo, otras con zapallo, qué sé yo, y vamos probando cuestiones, y nos juntamos una vez al mes a discutir, a conversar sobre música, sobre poesía, sobre gastronomía, sobre arquitectura, ¿no? Y vamos ahí y hay una noche de música y comemos las cuestiones que hacemos y nos financiamos entre nosotros, pero Pero es que echamos a eso andar son este como iniciativas personales, pero no existe una política pública. Es que aquí viene lo que comentábamos antes. Fíjense ustedes que el reciente verano la hotelería y la gastronomía entregó al país
3.000 millones de pesos, ¿no? Contribución. Chile acaba de ser declarado por el Reino Unido como el mejor lugar del mundo para pasar las vacaciones. Esto la semana pasada fue corroborado en Australia. Después del tema Trump, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, los mexicanos se están viniendo a Chile porque no van a Estados Unidos, no quieren ir a gastar la plata donde alguien los ha tratado tan mal y están llegando acá, ¿no? Entonces tenemos un gran ingreso hoy día de mexicanos. 3.670.000 fue el ingreso de turistas el año pasado, ¿no? Y fíjense que esto ha venido creciendo sostenidamente por más de 20 años, la gastronomía, la hotelería y el turismo. Y todavía no tenemos temas públicos de apoyo a este tema. Recién este año surgieron, durante estos años, digamos hace como 4 años atrás, a través del Ministerio de la Cultura, surgen iniciativas para tomar este elemento de la cultura, que es la gastronomía, la hotelería, el turismo, y empezar de alguna manera a crear. No tenemos sitios patrimoniales, no tenemos rutas turísticas en este país. Pescamos al turista y lo soltamos y vaya para donde quiera. No tenemos cuestiones que tengan que ver, rutas que tengan que ver con el vino, con la poesía, a excepción de la ruta que hizo el Carlos Cardona en Santa Cruz. No tenemos ni una otra y estamos haciendo vino en el norte de Chile, unos vinos maravillosos, pero no tenemos nada, En ¿no? Codpa. En la costa, En hoy Codpa. día. En Codpa, Codpa. así es. Entonces estamos haciendo unos vinos minerales blancos que son salvajes. Bueno, no tenemos rutas gastronómicas. Hoy día vamos de Chile a Perú el fin de semana a hacer una ruta gastronómica. Oye, ¿y aquí? ¿Dónde hacemos ruta gastronómica? Entonces yo creo que tenemos todo por hacer en este momento, pero lo que se ha logrado en otros países ha sido con apoyo del Estado. Acá el Estado, en estos últimos 20 años, déjenme decirle, o 30, ha sido más bien, más que amigo, ha sido enemigo. Que ponga esto para fumar, que saque lo que ahora fumamos en todos lados, que invierta porque tiene que hacer esto. Hoy día sacar un permiso demora meses. Eso de que usted en el computador va y tiene al tiro su... Pongan un restaurante, a ver cómo les va. Y en ese mismo sentido, yo no he escuchado a ningún candidato presidencial alguna vez haber hecho una propuesta. Se han hecho, pero habitualmente no tienen mucho concreción posterior. Pero es como una declaración de intenciones. Declaración de intenciones, sí. Nosotros tenemos varios problemas. Tenemos una ley de monumentos que es del año 70, que no tiene incentivos, que es centralizada. O sea, usted tiene un problema en Arica, tiene que resolverlo en Santiago. Y que no protege más que patrimonio tangible y no intangible. Entonces, es un contexto que es, cuando a uno le declaran monumento su casa, es un presente griego, una maldición gitana. O sea, si es realmente... Porque uno está muy dado a que le declaren monumento a algo siempre y cuando no vaya a ser mi casa. Porque si es mi casa, prefiero demolerla antes. Lo digo con propiedad porque tengo una señora amiga que tenía una casa maravillosa, que propugnaba que se declarara todo, pero su casa en Darío Ursúa la demolió sin piedad y hoy día hay un edificio. Entonces, a veces uno predica pero no practica. Ahora, en relación a lo que tú decías, no hay política pública y además nosotros tenemos una protección desbalanceada del patrimonio. Me explico. Chile tiene 6 sitios de patrimonio mundial inscritos en la lista de la UNESCO. Humberston y Santa Laura, el Capañán, la ruta del Inca, el camino del Inca, con Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Argentina. La Salitre, Sewell, las 16 iglesias de Chiloé, el Parque Nacional Rapa Nui y el Casco Histórico de Valparaíso. Todos son sitios culturales. No tenemos ningún sitio natural. El único sitio natural que tenemos inscrito en la lista tentativa es las Torres del Paine. Y nunca se ha inscrito. Y nosotros tenemos naturaleza indómita, de un valor increíble que el mundo está esperando verla y visibilizarla. No solamente las Torres del Paine, que es impresionante, si alguna vez pueden ir, no dejen de hacerlo. El desierto, desierto florido. Hay millones de cosas que tienen un valor y que nosotros a veces no
no difundimos ni propugnamos. Y hay otras cosas, incluso en el ámbito gastronómico, que tienen valor patrimonial. Hay un artefacto muy sencillo que habitualmente está en todas nuestras casas y que es típicamente chileno: el tostador de pan. O sea, cuando la gente piensa en una tostadora fuera de Chile, piensa en esta que uno es eléctrica, que baja el control, pero el tostador de pan, que es esta cuestión de lata, es típicamente chileno. Y fuera de Chile, cuando hay gente que ha vivido acá y lo ha conocido, quiere tener uno, porque claro, son hemíferos, diría, ¿no? Efímeros, no duran mucho, entonces hay que reponerlo, pero es una cuestión típicamente nuestra. El abridor de ostras, Mira. único de Chile también, no Mira. existe en otro lugar. Mira, para que veas. Claro. Hay un tema que es complejo y una última pregunta porque quisiera abrir el debate con la gente, digamos. Que de alguna forma el patrimonio tiene que ver con nuestra historia. Y a nosotros los chilenos nos gusta que nuestra historia sea de una sola mirada. Nos gustan las cosas únicas. ¿Ah? Lo mismo que hablábamos recién en el café, que Jorge Baradí hizo digamos, un programa donde hay mucha discusión porque el fondo no es que cuestiona, pero matiza la figura de Prat, que a nosotros desde el colegio nos enseñan que él es un héroe y se acabó. Y de alguna forma no queremos discutir más el asunto. Es un héroe y punto. No tiene sombra, tiene solo luces. Pero tú de alguna manera has logrado, con tus libros, abrir un poquito la discusión en la historia. Tú matizas a los personajes, tienes... los balmaceístas probablemente tienen distintas opiniones de tus libros, pero de alguna manera, ¿qué nos pasa a nosotros como chilenos cuando tenemos que abrir esta discusión y tenemos que mirarnos y mirarnos con justicia y descubrir que nuestra historia tiene luces y sombras, que no somos siempre el bueno de la película, que no somos maravillosos, que tuvimos probablemente actos abusivos en nuestra historia? ¿Cómo lo ves tú que estás metido justamente Yo creo que eso en es ese tema? fundamental para darle también ese peso al relato que hay en torno a los edificios, a los lugares, a los bosques, en fin, a todo lo que hemos abordado como tradición. Por ejemplo, la novela en ese sentido es un vehículo interesante porque te permite incorporar temas gastronómicos. ¿Qué se comía en La Moneda en 1891? Si era francesado o no, cómo se colaba en la Nacional. Cómo era la distribución territorial en Santiago, dónde se vivía la clase media, dónde los ricos, dónde estaban los pobres, que más o menos ha ido moviéndose eso. Entonces es un poco abrir el ropero y no todo lo que sale, como tú dices, luminoso, apolíneo, ¿no es cierto? No, hay cosas daemónicas o demoníacas que son feas, que hay crueldad, que hay abuso, pero que es parte de nuestra historia, porque nosotros tenemos que mirar de frente a eso. Hay un conflicto interno en Chile con la Araucanía, pero ¿es realmente un conflicto o es como la aldea de Asterix que está ahí y que no quiere que la vayan a censar y qué sé yo? Ustedes saben a lo que me refiero. Pero el resto necesariamente esa es la expresión del pueblo mapuche. No sé, pues tenemos que discutirlo, pero también en base a la historia, ¿qué pasó? Recién me vengo a enterar, hace muy poco tiempo, que las primeras organizaciones políticas que reivindicaban a los mapuches, o en esa época se les decía araucanos, eran todas de cuño ibañista, eran partidarias del general Carlos Ibáñez del Campo, un líder autoritario, corporativista, cercano al fascismo, pero también medio progre en otros aspectos. Pero eso era, entonces, las primeras organizaciones mapuches apoyaban a la República Socialista, ibañista, no socialista en otro sentido. Entonces la historia parece, los mapuches son más bien tirados al centro derecha o a la derecha directamente, salvo la aldea de Asterix, o dos más que hay ahí. No quiero para nada, digamos, restarle valor o legitimidad a eso, ¿no? Pero sí es un conflicto que está instalado. Entonces, la historia novelada, con todo el riesgo que eso tiene de agarrarse uno a mocha con los historiadores que dicen, a mí no me pasa eso. Jorge ha sido un poquito más vehemente en su planteamiento y en su proyecto literario, ¿no es cierto? Entonces ha tenido su frente con los historiadores. Yo, afortunadamente, no lo he tenido más bien apoyo a los historiadores. Pero ahí se visibiliza, por ejemplo, con Perú, con la Guerra del Pacífico, que sigue estando presente, ¿no es cierto? Nos portamos bien ahí, ¿o no? No sé, pues, de repente hay unos espacios unos espacios, claro, por supuesto, heroicos y nobles, como
Prat o la campaña naval, que tiene esa cosa de hidalguía de marinos, chilenos y peruanos, pero hay otros aspectos que es una cuestión terrible, o la toma, la ocupación de Lima, arrasamos nuestras tropas ebrias y ebrias de alcohol y de locura, ¿cierto? Arrasaron con lo que sería como Providencia de Lima, ¿no es cierto? Se quemó entero el barrio de Chorrillos. Y con algún nivel de crueldad no menor. Pues claro, entonces, pero tenemos que asumirlo porque eso también somos nosotros, no nos podemos hacer el cucho con lo bueno, lo malo, ¿no? Entonces, y sí podemos mirar de frente, ¿no? Y decir, ese edificio tiene una media historia, ¿no? Hay una media historia, hay una familia acaudalada, un asesinato, no sé, una historia más o menos poderosa. Yo estoy organizando con un amigo, a todo esto hablando de el Tour Balmacedista de Santiago. Estamos organizando un circuito turístico primero lo estamos ensayando, es un ensayo, con un amigo que es arquitecto y urbanista, académico. Entonces vamos recorriendo los sitios que existen o no existieron y ahora hay un edificio por donde ocurrió el drama del balmacedismo de la Guerra Civil de 1891. La Moneda, la Legación Argentina, la Casa de Almaceda, la Casa de la Madre de Almaceda, la Casa de los Opositores, lo que se incendió, lo que no se incendió, en fin. Entonces, en esa aproximación al patrimonio aparecen unas historias extraordinarias, muy entretenidas y que cobran, y que las interlocutoras, las personas que acompañan estos circuitos turísticos, van asignándole un valor distinto a la esquina trivial del Paseo Ahumada, que se quemó en el incendio intencional de los antibalmacedistas, bla, 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 bla. ¿Sí? Cortito, porque ¿tú crees que el tema político mapuche ha impedido conocer el valor de la gastronomía mapuche? No, yo la verdad creo que... A ver, yo les recomendaría que buscaran un pequeño librito sobre el tema mapuche que se llama El Testamento de Coscós. Coscós fue el último lugar donde hubo un encuentro de todos los dirigentes, de todos los caciques indígenas, un parlamento indígena. Fue el último parlamento indígena, ¿no? Que está en la región de Coscós, por eso se llama el Parlamento de Coscós. Ese libro estuvo prohibido en Chile por más de 70 años, ¿no? Vale la pena leerlo porque algunos poetas sacaron una reedición. Es un librito pequeñito, ¿no? Y vale mucho la pena leer para entender un poco el tema mapuche. Pero por otro lado, yo siento que yo durante un tiempo con un grupo de otros chefs nos fuimos a vivir a comunidades mapuches ya a hacer un intercambio con la Universidad Católica de Temuco, ¿no? En donde hacíamos un intercambio entre médicos que le enseñaban a las machis a poner inyecciones y ellos aprendían de las machis, qué sé yo, a curar con hierba, ¿no? Se llamaba traspaso de saberes, porque la gente que llegaba a los hospitales no creía en la medicina tradicional, pues. Entonces ellos tenían más confianza en la machi. Entonces ahora hay una machi en el hospital, ¿no es cierto?, que lo atiende y que si ella no puede, habla con los médicos y hay un intercambio de conocimiento. Entonces, ¿a qué íbamos nosotros? Íbamos a aprender de ellos, pero también a enseñarles a cómo podían decorar sus platos, hacerlos más bonitos, para que cuando viniera un turista, ¿no es cierto?, qué le interesaba al turista, cómo podían ofrecer sus productos, la carne de caballo, sus preparaciones con miel, con esto, con lo otro, cómo sacaban provecho de sus jardines, que en sus jardines tenían plantados solamente productos naturales, en donde no había manipulación genética, ¿no? Que hoy día nuestros hijos, nadie nos dice, pero el 80% de los productos que están consumiendo tienen manipulación genética. Ya alguien me decía la otra vez, pero usted es un aterrador de esto, me decía, porque apenas 3 productos, la soya, el arroz y el algodón tienen y el maíz, perdón. La soya, el maíz y el algodón tienen manipulación genética. Claro, yo le decía, el problema es que usted no ha leído todo. Hoy día tiene soya, tiene maíz, ¿no es cierto?, en los productos que comen nuestros hijos y en todas las harinas que nosotros consumimos. Entonces estamos consumiendo. Ellos tienen esa posibilidad de tener sus propios huertos y dar una comida que hace bastante tiempo que no está en nuestro estómago. Y eso es un valor incalculable hoy día, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Perfecto. Yo quisiera abrir un poquito las preguntas a las personas. Si alguien tiene alguna pregunta, allá hay una persona con un micrófono que pueda levantar la mano, por favor.
allá hay una pregunta. Sí, te vas a pasar el micrófono para que todos escuchen. ¿Te para? Hola, yo soy Martín y quiero preguntar para qué hay que conservar el patrimonio, porque él dijo el para qué, pero no explicó la ¿Para respuesta. qué? Perfecto. Tú dijiste, Carlos, ¿para qué? ¿Para qué hay que conservar el patrimonio? Ahí podemos abordar la cuestión desde un punto de vista netamente pragmático, práctico y concreto. Por ejemplo, los 3,5 millones y van a ir incrementándose de turistas que vienen, ¿no? Entonces ellos vienen atraídos por una idea, por alguna noción, ¿no es cierto? Algo saben de Chile, algo han visto en algún periódico extranjero, pero llegan acá y ¿qué es lo que hacen, no? Cómo se suben al bus rojo y recorren Santiago, ¿no es cierto? Y van viendo edificios y edificios y edificios. ¿Pero qué tienen esos edificios? Insisto, ¿qué ocurrió en esos edificios? ¿Qué historias hay, ¿no? Los grandes países patrimoniales, los grandes países turísticos de Europa o de Norteamérica, ¿no es cierto?, incluyendo esto México, ¿no?, tienen habilitado, tienen trabajado ese tema porque eso es lo que las personas que visitan un país quieren venir a ver. O sea, esta pirámide azteca o maya, ¿qué era, no? Quiero que me expliquen eso. Si la pirámide está abandonada y no hay nadie. Por ejemplo, le voy a contar una pequeña anécdota. Yo fui mucho durante un periodo a Mejillones, cuando estaba escribiendo Huáscar, ahí fue el combate de Angamo. Entonces uno toma la carretera al norte de Mejillones, después viene Hornito y varias caletas, ¿no es cierto?, y localidades hasta llegar a Tocopilla. Una ruta impresionante, hablando del desierto con toda su tosquedad, con esa cosa, ¿no es cierto?, con las animitas que son súper elaboradas en el norte, ¿no? Muy elaboradas, porque entonces uno se encuentra con un cementerio al borde del mar, ¿no? Un cementerio nortino, con las cruces de madera, con florcitas de plástico, ¿no es cierto?, con ositos de peluche. Y uno empieza a ver las tumbas y son todas de 1915, todas y cada una. Y uno dice, bueno, ¿por qué murió toda esta gente en 1915? Pregunta, no lo sé. Hay una casa en ese camino, una casona gigantesca, muy grande, en el camino al norte de Hornito hacia Tocopilla, antes de Caleta Buena, una casa enorme. Está toda llena de grafitis y cosas. Es antigua. Entonces, la pregunta es ¿de cuándo es esta casa? Y ahí había un mito urbano en torno de los habitantes de Mejillones que van a carretear ahí. ¿Ah? Van a carretear. Hay camioneta de norte, piscolita, ¿no es cierto? Entonces, corría el mito, después supe que era un mito, pero al principio me lo creí, de que era el último edificio de la administración boliviana de aquella zona, ¿no? Y le pregunté, porque el edificio es impresionante, ¿no? Tiene 3 pisos de madera, tabiquería antigua, y se ven como unas instalaciones que parecían militares, ¿no? Se lo pregunté a una persona, a un escritor, poeta de Mejillones, que con un grupo de ciudadanos de Mejillones rescata el patrimonio cultural de Mejillones, etcétera, etcétera. Tiene un museo hecho por ellos con apoyo de la municipalidad, no del DIVAM, en Mejillones. Y es un hombre que va a los archivos, que investiga, es autodidacta, es trabajador, obrero, trabajador, funcionario del puerto. Y me dice, no, pues eso nunca fue de una administración boliviana, esa es la casa de administración de una mina, de un yacimiento, ¿no es cierto?, salitrero de un empresario español llamado Gatico. Y lo que tú viste ahí eran lo que queda de la faena salitrera. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. ¿Ah? Entonces, ¿cuántos mitos más hay en las localidades en Chile? ¿Cuántos mitos más? ¿Cuántas leyendas? O sea, yo no tengo nada contra las leyendas, pero digamos que son leyendas. Dice la leyenda que, ¿no? Claro. Y Oscar, perdona, sí, me gustaría porque la pregunta es muy simple, pero al mismo tiempo muy compleja. Ese es el punto. O sea, yo creo que tiene varias respuestas, no unívocas. Dentro de los por qué hay un tema valórico, identitario, en el sentido de que muchas veces el patrimonio lo que hace es generar elementos que nos aglutinan en torno a de dónde venimos y deberían proyectarnos hacia dónde vamos. No es intrascendente desde el punto de vista exclusivamente valórico. Es como cuando uno guarda esa foto de su mamá cuando era pequeña, o el abuelo, o el título profesional porque son cosas que tienen un vínculo también afectivo, emocional entre medio.
Ahora, también hay una cuestión muy pragmática y práctica. Hoy día el tema del patrimonio, de la cultura, es una industria. O sea, la gente busca reconocer o conocer lugares distintos. El turista que viene a Chile, por ejemplo, que va a recorrer el desierto, no espera encontrarse en un pueblo de la segunda región, en Antofagasta, un Marriott, sino que a lo mejor lo que quiere es conocer esas casas de esas aldeas que están medias abandonadas, que la gente sube para las fiestas, recorrerlas, encontrar un puesto donde comprarse una bebida y conversar con alguien. Entonces, también es aunque sea una herejía decirlo, también es una tremenda industria. Cuando hoy día la esperanza de vida de las personas es mucho más alta, el tema del ocio, del no tener nada que hacer, cómo generamos que estas personas que están jubiladas tengan hoy día un atractivo en venir acá y generar ingresos para esas comunidades y para nosotros mismos como profesionales. Yo creo que es una tremenda oportunidad porque se buscan elementos diferenciadores. Marriott hay en todas partes del mundo, hay en Las Vegas, en París, en Cracovia, el lugar que ustedes quieran, pero nuestra realidad aporta un valor diferenciador. Perfectamente. Y una última cosa. Respecto a tu pregunta, yo creo que el pertenecer a un lugar único de la Tierra nos da la pertenencia a ella, ¿no? Pero para conocer ese lugar único de la Tierra que es Chile, una aldea única en la Tierra, tenemos que sentirnos parte de ella. Y para sentirnos de ella tenemos que conocer lo que habitamos. Déjame contarte una pequeña historia. Yo voy muy seguido, mes por medio más o menos, a San Pedro de Atacama, desde hace muchos años. La primera vez que fui, salí a caminar, ¿no? Por San Pedro, habían fiestas, qué sé yo, y de pronto había una fiesta. Y alguien me dice, pasa, ¿no? Y pasé y estaban regalando cerveza y bonita y se bailaba y tocaban charango y todo el mundo cantaba y después ya con la cerveza uno bailaba y qué sé yo. A las 5 de la mañana me di cuenta que era un velorio. ¿No? Nadie sabía, el velorio estaba allá adentro y la fiesta estaba acá porque la muerte tiene otro sentido. Claro. Es un sentido de fiesta, de volver a la Pachamama, de diversión. Yo lo pasé re bien, pero me molesté conmigo por no saber más de las cosas que ocurren en mi propio país. Porque a lo mejor no sé si lo hubiese disfrutado más o menos, ¿no? Pero yo creo que nuestra gran responsabilidad en el sentido de para lo que sirve el patrimonio es para decir yo soy chileno, pertenezco a este lugar único en la tierra. ¿Habrá otro lugar en el mundo donde un temblor tenga grado 8? Exacto. Y para nosotros como que se movió un poquito, ¿no? Nunca tan fuerte. Con un grado 5,5 se vino abajo medio Áquila en Italia. Sí, y eso para nosotros es imperceptible. Y Haití creo que fue un 6. Claro. Y se vino abajo Haití completo, se cayó hasta la casa de gobierno. Exactamente. Una última pregunta. Hola, buenas tardes, decano. Gracias por venir acá a la universidad. La pregunta es muy simple. En diciembre tenemos nuevo presidente o presidenta. ¿Qué esperan del próximo presidente o presidenta en el trabajo del patrimonio, de cuidar el patrimonio? Wow. A mí me gustaría que la ley que crea el Ministerio de Cultura se supone que va a salir, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se supone que va a salir promulgada este año, ¿ya? Sin embargo, queda al debe un tema sumamente importante, que es la ley del patrimonio. Nosotros tenemos en Chile una ley de monumentos que protege estas obras físicas, no protege lo intangible. La protección del intangible es muy distinta, ¿eh? No es congelarlo, sino es rescatarlo, registrarlo, difundirlo, educarlo, transferirlo a nuevas generaciones. Pero esa ley está absolutamente obsoleta y por eso es necesario que se aborde con seriedad, sin populismo, con un pensamiento serio, modificarla y establecer que sigan existiendo categorías de protección, pero que existan incentivos, porque esto no es solamente aplicable a la gran empresa, esto es aplicable a la señora que vive en la zona típica de Puerto Varas, que es viuda, que tiene una jubilación de 76 lucas y que tiene que mantener una casa en que para pintarla tiene que pedir permiso y no tiene plata para hacerlo. Entonces, casos como esos hacen necesario que hoy día actualicemos esa ley
y descentralizándola, porque es absurdo que una persona de Coyhaique tenga que mandar sus papeles a Santiago, cuando en Coyhaique probablemente la decisión va a ser más oportuna, más sensible, más cercana, y existen las competencias profesionales para abordarla. Carlos, ¿qué esperarías tú de un nuevo presidente o presidenta? Ah, sí, pues hay una candidata por ahí. Hay dos. Hay dos, ¿verdad? Pues, dos candidatas. Disímiles. Bueno, yo tampoco soy un experto, no soy un experto en términos de legislación, y lo que hace el Estado es legislar, ¿no? Decretos ley, amparar, proteger, promover, asignar recursos, la asignación de recursos. Yo creo que en el tema amplio de las políticas públicas, el próximo gobierno, el que asuma, y los próximos gobiernos se van a enfrentar a un país bien distinto. Y entre otras, bien distinto porque es una nueva generación, porque hay un recambio generacional, porque hay otras prácticas, ¿no es cierto?, tanto de la vida cotidiana como de la política, como de la percepción. Entonces, yo esperaría de un futuro gobierno que no se quede en este tema del patrimonio anclado y prisionero del ciclo electoral. Eso es súper importante porque tenemos gobiernos de 4 años sin reelección. Que yo no hay para qué entrar en el porqué de ese criterio, ¿no? 4 años sin reelección. Entonces, ¿qué hace un gobierno de 4 años en cualquier ámbito de la política pública? Le pone, y todo para la foto, para que se vea la inauguración. Hace algunos años, no sé, se inauguró un hospital que no estaba listo, con un enfermo que no era enfermo. ¿Ah? Entonces, no vaya a pasar eso con el patrimonio, ¿no? Insisto, yo no soy un experto en marco regulatorio de patrimonio, pero no vaya a ser que inauguremos un museo que no tiene nada adentro, no vayamos a poner la biblioteca, no sé, algún nombre de algún prócer local, ¿no es cierto?, que no tiene nada adentro, que no tiene recursos para mantener un fondo bibliotecario, ¿no es cierto?, porque es para la foto, para que se vea, ¿no?, para marcar en la encuesta CADEM u otra, ¿no?, para que se luzca un alcalde, pero que corte la cinta, no le asigna otro tipo de estructura administrativo, financiera y técnica que se condiga con esa acción patrimonial. Eso, yo más bien tengo mucho temor de que el patrimonio caiga y sea prisionero del ciclo electoral y de la foto. Esa es mi aprensión. Joel. Bueno, yo en una entrevista que me hacían hace poco en una radio, yo decía respecto a que yo siento que a los políticos de estos 40 últimos años le ha faltado cultura para resolver estos temas. Y cuando digo le ha faltado cultura, me refiero un poco a lo que plantea nuestro compañero, en el sentido de que hoy día se está gobernando para 4 años. No hay miradas de estadista, de fijar la vista 50 o 100 años más adelante, como en alguna vez se hizo en este país. ¿No es cierto? Pensemos, qué sé yo, en gobiernos que un solo gobierno le entregó todas las herramientas de la Corfo, de esto, a Pedro Aguirre Cerda, ¿no es cierto? Y no ha habido otro gobierno desde ahí que haya, y además no hemos logrado mantener y mejorar esas instituciones. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Que la institucionalidad, ¿no es cierto?, sea a largo plazo y que nos permita, así como hemos visto experiencia de otros países, hacer inversiones. Estamos mejorando el aeropuerto porque ya nos quedó chico, lo habíamos mejorado hace 20 o 15 años atrás y ya nos quedó chico. Vamos a recibir mucha más gente. ¿Qué vamos a hacer con esa gente cuando llegue? ¿No? Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Que haya técnicos, que no solo esté manejado. Si usted me preguntara quién ha ocupado los cargos en los últimos años de Senatur, por ejemplo, el sobrino de este, la hija de este otro, pero no ha habido ni un solo técnico en los últimos 30 años en una cuestión que necesita técnico, necesita gente que esté pensando en el futuro del patrimonio y de la cultura fundamentalmente en nuestro país. Última pregunta, sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, estudiante de periodismo de primer año. Hablamos mucho de patrimonio ahora en este momento,
pero también si queremos en el turismo internacional, los precios, por lo menos yo que tuve la suerte de ser del norte, conozco Humberstone, la tira, los precios son elevadísimos. Entrar a Humberstone, Salitrera, 10.000, 9.000 por persona. Entrar al muelle de Antofagasta, que fue recién inaugurado hace 3 años atrás, están cobrando ya 3.000 pesos. Y sí, a lo mejor a los turistas extranjeros se les puede cobrar, pero para que nosotros como chilenos podamos conocer más el patrimonio nacional, deberíamos entrar no una vez al año gratis, es conocer la historia. En Humberstone te cobran 10.000 pesos y nadie te explica cuál es la historia salitrera, de dónde viene, cuándo fue, lo mismo que hablaba de la casona que está en el camino a Tocopilla. No se puede ingresar porque nadie explica dónde y cuándo, y ahí es donde está la leyenda. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podemos mejorar en eso, en el aspecto nacional y también en el internacional con nuestros turistas? Sí, y te agrego el tema de la Laguna San Rafael, que hoy día ir a la Laguna San Rafael es un costo que muy poca gente puede asumir. Lo que dice el Tatio. Me parece súper buena la pregunta, y ahí hagamos la relación inversa. Partimos allá, Joel. Sí. ¿Tú crees que debería hacer una diferenciación entre chilenos y extranjeros? Yo no sé, pero en otros países se hace. Notoriamente para los habitantes del país hay una y para los extranjeros. Los extranjeros le pegan duro, pero los habitantes del país pagan la nada. Incluso hay días en que solo pueden ir estudiantes, escuelas, universidades a visitar estos monumentos nacionales. Yo creo que ahí nos falta. Lo que yo creo definitivamente, y ahí vuelvo a lo que decía anteriormente, nos faltan políticas de Estado en todo lo que estamos desarrollando. No, gran pregunta y un tema súper delicado, porque como también el Salar de Atacama, ¿no es cierto?, se ha problematizado todo aquello, el tema del acceso, pero es un acceso, o sea, es un cobro, es una tarifa que no va asociada a una prestación más que la mantención de que la ruina no se caiga, ya el óxido de Humberstone, una mantención física del patrimonio, pero no va aparejado con un relato, un acompañamiento para que el visitante se imponga, se impregne de ese relato y lo haga suyo y desarrolle esos afectos. ¡Oh, qué impresionante! Aquí los obreros del salitre vivían. Y eso que Humberstone es la etapa ya más avanzada del proceso de la industria salitrera, cuando tecnológicamente ya entró un poquito de legislación laboral y social ya en la década de los 30. Pero el hecho de que no esté aparejado de una contraprestación, de una guía, entiendo que en Sewell sí hay, entiendo. Sí, lo que pasa es que hay una comunidad subuelina muy claro, de allá de la sexta región. Pero también es una autoorganización, lo cual no hay que descartarlo, No hay que descartar también instrumentos participativos y ciudadanos, no necesariamente asociados a un proyecto de carácter económico comercial, que también está bien, también es legítimo, ¿no? No hay que demonizar el lucro. Pero tampoco no hay que demonizar el lucro, pero tampoco hay que subvalorar la potencia de los ciudadanos y de lo social y de la autoorganización, para que, por ejemplo, en el caso de Sewell, una comunidad de subuelinos le ponga valor, le ponga relato. También los ciudadanos de Antofagasta, del norte, también pueden apropiarse de eso y decir, yo quiero mostrar la experiencia salitrera. Una gran pregunta. Oscar. La Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO, para efectos didácticos, se ha traducido en 5 C. Conservación, capacitación, comunicación, credibilidad y finalmente una 5ª C que se agregó en la reunión de Nueva Zelanda el año 2007, comunidad. O sea, el tema de la comunidad no puede ser un tema ajeno, porque para que las cosas se valoren, la gente tiene que ser parte de ese proceso. En eso nosotros estamos un poco al debe. ¿En qué sentido? Cuando las iglesias de Chiloé se restauraron, el cuidado de las iglesias está básicamente en cada una de las comunidades. Y alguno de la gente que habitaba Achao, Quinchao, las distintas localidades decía, ahora ya no son nuestras iglesias, son las iglesias de la UNESCO. Y si eso se produce, es malo, porque cuando se quiebra un vidrio en la iglesia y la gente no lo repara, lo que va a pasar es que va a entrar el viento, y con el viento va a entrar el agua, y con el agua se va a empezar a pudrir de nuevo la madera. Entonces, no puede estar ajena. Lo que mencionábamos de Sewell es muy importante, pero también ahí encontramos la falta de criterio a veces en el aparato público. 2 ejemplos.
Sewell, por una parte, la gente que nacía en Sewell no nacía en Rancagua, nacía en Sewell, que tenía un tremendo hospital. La gente que nacía en Chuquicamata, nacía en Chuqui y no en Calama. Y hace unos años atrás, no muchos lamentablemente, el registro civil a todos los que nacieron en Chuquicamata los trasladó a Calama. Quedó la crema. Me correspondió apoyarlo en ese tema y logramos que el registro civil volviera a poner en sus carnet de identidad que eran de Chuquicamata, porque ahí nacieron. Entre otras cosas, habría sido un delito adulterar el sitio, si eso es un instrumento público. Y finalmente, en relación a lo que tú dices del acceso, quizás si el problema es más de fondo es que muchas veces en Chile, más que explotar el turismo, explotamos al turista. Y por eso muchos de nosotros optamos a veces por salir fuera de Chile, porque lamentablemente es más barato que veranear en Chile. Y eso nos impide conocer el patrimonio, acercarnos y afecta todo lo que hemos conversado hoy día, el valor que tiene este tipo de conceptos para la identidad nacional. Bueno, yo de verdad les quiero agradecer. Yo creo que el tema es tremendamente interesante, da para mucho más. Este domingo es el Día del Patrimonio, acérquense a los edificios que están abiertos, conozcan, aprovechen, porque de verdad es muy bonito lo que tiene este país. A veces uno no lo mira. Yo recuerdo un amigo que una vez me dijo, pero tú has mirado, por ejemplo, en la Alameda los edificios que hay. Y uno de tanto pasar por la Alameda se olvida de los edificios que hay. Y de verdad son extraordinarios. De verdad les quiero agradecer el aporte que han hecho hoy día a nuestros estudiantes. Yo quiero darle un aplauso a ellos. Podría dar un tip. Cerca de acá, en República, unas pocas cuadras más abajo, está el Museo de la Solidaridad. No sé si alguno ha ido alguna vez. Sí. Tiene una colección de arte moderno envidiable. Yo creo que es la mejor de Sudamérica. Hay 2 cuadros de Miró, hay una estela, hay un mata, hay una escultura de Calder. Es un museo único y está súper cerca. La casa es patrimonial. Pueden ir a verla a cualquier horario. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a aprovechar, porque aprovechando el Día del Patrimonio, nosotros trajimos cosas chilenas. Así que vamos a entregarles un pequeño presente. Y para nuestros invitados, afuera tenemos también una fiesta patrimonial para todos ustedes, para que la disfruten. Así que muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad. Yo tengo que tomar una foto.